Lucía descendió del coche y contempló la pequeña casa de madera frente a ella. El aire fresco del campo contrastaba con el bullicio de la ciudad que había dejado atrás. A su alrededor, los árboles se mecían suavemente con el viento, como si le dieran la bienvenida. Dentro, las cajas aún sin desempacar se apilaban en las esquinas, testigos de una vida en pausa. Había tomado la decisión de mudarse para encontrar paz, pero ahora, de pie en medio de la sala vacía, la sensación de incertidumbre la envolvía. Los días transcurrieron lentamente en su nuevo hogar. Lucía intentó llenar el silencio con música, largas caminatas y tazas de café junto a la ventana, pero la tranquilidad que tanto había anhelado se sentía demasiado pesada. En la ciudad, el ruido y el ritmo acelerado habían sido su refugio. Ahora, el aislamiento le recordaba lo sola que realmente estaba. Las noches eran aún peores. El crujido de la madera, el ulular del viento y la inmensidad del cielo estrellado la hacían sentir diminuta. Para distraerse, comenzó a seguir una rutina. Despertaba temprano, salía a correr por los caminos de tierra y pasaba las tardes organizando su nuevo espacio. Sin embargo, a pesar de sus intentos por adaptarse, la sensación de vacío persistía. En ocasiones, atrapaba su reflejo en los cristales y se encontraba con una mirada que no reconocía. ¿Era esto realmente lo que había querido? ¿O simplemente estaba huyendo de algo que no podía enfrentar? Fue en una de sus caminatas matutinas cuando su atención se desvió hacia un refugio de animales cercano. Algo en su interior le susurró que entrara. Sin pensarlo demasiado, cruzó el umbral y se encontró con una mirada profunda e intensa, unos ojos oscuros que parecían contar una historia. Dante, un pastor belga de porte imponente y aire misterioso, la observaba en silencio. En ese instante, Lucía sintió que, tal vez, no era la única que buscaba un nuevo comienzo. Los días en la casa de campo transcurrían en una rutina monótona. Lucía intentaba llenar su tiempo con largos paseos por los senderos cercanos, tazas de café en el porche y lecturas interminables junto a la chimenea. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la sensación de vacío persistía. La tranquilidad que antes anhelaba se había convertido en un peso insoportable. Se preguntaba si la soledad era realmente lo que necesitaba o si, en el fondo, solo estaba escapando de algo más profundo. Un día, en una de sus caminatas sin rumbo, se topó con un pequeño refugio de animales a las afueras del pueblo. Algo en su interior le dijo que entrara. Recorrió los pasillos hasta que sus ojos se encontraron con los de un pastor belga de pelaje oscuro y mirada penetrante. Había algo en su postura, en su silencio, que la atrajo de inmediato. Sin pensarlo demasiado, firmó los papeles de adopción. Llamó al perro Dante, y al llevarlo a casa, sintió por primera vez en mucho tiempo que algo en su vida había cambiado. Los primeros días juntos fueron de ajuste mutuo. Dante parecía entender su nueva rutina con sorprendente facilidad, la acompañaba en sus paseos matutinos, se echaba junto a ella mientras leía y esperaba pacientemente mientras preparaba café. Su presencia llenaba los silencios de la casa y, sin que Lucía se diera cuenta, su vida empezó a recuperar un ritmo más natural. Ya no se sentía sola, pero algo en Dante le inquietaba. A pesar de su lealtad y afecto, en ciertos momentos se quedaba inmóvil, con la mirada fija en la distancia, como si esperara a algo o a alguien. Con el paso de los días, la conexión entre ambos se hizo más fuerte. Dante era un perro inteligente, con una energía contenida que solo liberaba en momentos de juego o cuando corrían juntos por los campos abiertos. Lucía sentía que, de alguna forma, él la comprendía más que nadie. En su compañía, comenzó a encontrar propósito y estabilidad. Sin embargo, no podía ignorar que, por muy cerca que estuvieran, en Dante había un misterio no resuelto. Había noches en las que se levantaba repentinamente y se quedaba junto a la puerta, como si estuviera esperando que alguien regresara. Esa sensación de que Dante ocultaba una historia propia empezó a inquietar a Lucía. ¿De dónde venía realmente? ¿A quién había pertenecido antes? Aunque lo había adoptado con la esperanza de llenar su propia soledad, ahora se daba cuenta de que él también cargaba con su propio pasado. Y quizá, al igual que ella, aún no había logrado dejarlo atrás. Una tarde, mientras paseaban por el sendero habitual, Dante se detuvo en seco. Sus orejas se alzaron y su cuerpo entero se tensó. Lucía siguió su mirada y vio a un hombre sentado en un banco de madera, con la vista perdida en el horizonte. Había algo en su postura relajada y en la forma en que sus manos se entrelazaban sobre sus rodillas que le resultaba extrañamente familiar. Pero lo que más le inquietó fue la reacción de Dante.
su respiración se aceleró y su cola dejó de moverse. Lucía tiró suavemente de la correa, pero Dante no se movió. Era como si estuviera atrapado en un recuerdo. Entonces, el hombre giró lentamente la cabeza y su mirada se cruzó con la del perro. No dijo nada, no hizo ningún gesto, pero la expresión en sus ojos reveló reconocimiento. Dante bajó las orejas y retrocedió un paso, sin apartar la vista de él. La tensión en el aire era palpable. Después de lo que pareció una eternidad, el hombre desvió la mirada y se puso de pie. Caminó lentamente en dirección contraria, como si no quisiera perturbar más el momento. Dante, en lugar de relajarse, dejó escapar un leve gemido y se quedó mirando hasta que la silueta del desconocido desapareció entre los árboles. Lucía nunca había visto a su perro reaccionar así. Esa noche, Dante estuvo inquieto. Caminaba por la casa en círculos, olfateando las esquinas, como si buscara algo. A veces se detenía junto a la puerta y rascaba la madera con ansiedad. Lucía intentó calmarlo, pero él parecía ajeno a sus palabras. Era evidente que el encuentro con aquel hombre había despertado algo en su memoria. Lucía no podía ignorarlo. La actitud de Dante había cambiado, ya no era el mismo perro tranquilo que la acompañaba en sus días de soledad. Ahora parecía dividido entre dos mundos, como si una parte de él estuviera anclada en un pasado que no le pertenecía. Se preguntó quién era ese hombre y qué significaba para Dante. ¿Acaso había encontrado a alguien de su vida anterior? La incertidumbre la carcomía. Por primera vez, sintió que Dante no le pertenecía del todo, que había una historia entre él y ese hombre que aún no comprendía. Y lo peor era que, en el fondo, temía la respuesta. Los días pasaron y Dante ya no era el mismo. Su energía se había desvanecido, y en lugar de correr felizmente por el jardín o esperar ansioso sus paseos, ahora pasaba largos ratos acostado, con la mirada perdida. Apenas reaccionaba cuando Lucía lo llamaba, y sus juegos favoritos parecían no interesarle. Había algo roto en su interior, una tristeza latente que ella no sabía cómo reparar. Preocupada, Lucía decidió llevarlo con un entrenador canino del pueblo. Tras observarlo durante unos minutos, el hombre le dijo algo que la dejó pensando: los perros reflejan lo que sienten sus dueños. Si Dante está así, quizás es porque percibe algo en ti. La idea la desconcertó. ¿Acaso su propio estado emocional estaba afectando a su perro? ¿Podría ser que, sin darse cuenta, ella también estuviera atrapada en un vacío parecido al de Dante? Esa noche, acostada en la cama con Dante a sus pies, Lucía reflexionó sobre las palabras del entrenador. Desde que se había mudado al pueblo, había creído que estaba buscando tranquilidad, pero ahora comenzaba a preguntarse si, en realidad, solo estaba escapando. ¿Realmente había encontrado la paz o simplemente había cubierto sus heridas con una nueva rutina? Su vida anterior, los motivos que la llevaron a alejarse de todo, aún pesaban sobre ella más de lo que quería admitir. El comportamiento de Dante le dejó claro que él también cargaba con un pasado sin resolver. Ese encuentro con el hombre en el banco no había sido casualidad, y la reacción de su perro lo confirmaba. Si de verdad quería ayudarlo, no podía seguir ignorando lo que había ocurrido. Necesitaba respuestas. Movida por la incertidumbre, decidió averiguar más sobre Dante. Regresó al refugio donde lo adoptó, buscando cualquier información que pudiera darle pistas sobre su historia. Revisó documentos, preguntó a los voluntarios, pero los datos eran escasos. Sabía que lo habían encontrado vagando en las afueras del pueblo, sin collar ni señales de su dueño. ¿Era posible que Gabriel, aquel hombre misterioso, fuera su antiguo dueño? Lucía entendió que no podía seguir evitando la verdad. Si quería recuperar la alegría de Dante, debía enfrentarse a lo que él había dejado atrás. Y en el fondo, sabía que también debía hacerlo por ella misma. Desde aquel encuentro con Gabriel, Dante parecía más inquieto. Durante los paseos, olfateaba el aire con insistencia, buscando algo, o más bien, a alguien. Su lealtad hacia Lucía seguía intacta, pero en su mirada había una necesidad no resuelta, como si una parte de su corazón aún perteneciera a otro lugar. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Dante se detuvo en seco. Lucía siguió la dirección de su mirada y vio a Gabriel sentado en el mismo banco de la vez anterior. Esta vez, el hombre no desvió la mirada. En cambio, llamó a Dante con voz suave, usando un nombre distinto, Rocco. Dante dudó por un instante,
como si su mente estuviera atrapada entre dos vidas. Luego, con un impulso irrefrenable, corrió hacia Gabriel, moviendo la cola con una emoción que Lucía nunca antes había visto en él. El hombre lo abrazó con fuerza, susurrándole palabras que solo ellos dos entendían. Gabriel le contó la verdad. Dante, o más bien, Rocco, había sido su perro durante años, su fiel compañero en tiempos difíciles. Un accidente los había separado, y aunque lo buscó incansablemente, nunca lo encontró. Creyó haberlo perdido para siempre, hasta que lo vio junto a Lucía. Lucía sintió que su pecho se apretaba. Había encontrado en Dante la compañía que tanto necesitaba, pero ahora debía enfrentar la realidad. No podía aferrarse a él si su verdadero hogar estaba en otro lugar. La decisión no era fácil, pero lo entendió. La verdadera paz no se trataba de huir o de llenar vacíos, sino de aceptar y sanar. Con lágrimas en los ojos, se agachó junto a Dante y le acarició la cabeza. «Es tu decisión», le susurró. Dante la miró con dulzura, luego volvió la vista a Gabriel. Su respuesta fue clara. Lucía sonrió con nostalgia, sintiendo que, aunque lo estaba dejando ir, su vínculo nunca desaparecería. Lucía sintió un nudo en la garganta mientras observaba a Dante moverse entre ella y Gabriel, como si intentara reconciliar ambos mundos. No podía negar lo que veía. Su perro, su fiel compañero, pertenecía también a un pasado que ella desconocía. Aunque le doliera, entendía que el amor verdadero no era poseer, sino permitir que el otro encontrara su propio camino. Gabriel, por su parte, notó la lucha interna en Lucía. Se acercó con cautela y le dijo con voz tranquila: «Sé lo que él significa para ti. Y no quiero arrebatarte eso». Pero ambos sabían que la decisión no dependía solo de ellos. Dante tenía su propio destino, uno que ya había elegido con su reacción al reencontrarse con su antiguo dueño. Esa noche, en casa, Lucía vio a Dante acostado a su lado, pero su mirada estaba lejos, en otro tiempo, en otro hogar. Se preguntó si, al adoptarlo, realmente le había dado un nuevo comienzo o simplemente había llenado un vacío en su propia vida. Comprendió que quizás Dante había sido su salvación en ese pueblo solitario, pero ahora era su turno de salvarlo a él, dándole la oportunidad de cerrar su propia historia. Al día siguiente, Lucía llevó a Dante con Gabriel para que pasaran tiempo juntos. Lo vio jugar como nunca antes, saltando, corriendo y moviendo la cola con una alegría sin restricciones. Fue en ese momento que lo supo, no podía retenerlo solo por miedo a estar sola otra vez. Su crecimiento dependía de dejar ir. Cuando llegó el momento de despedirse, Lucía se arrodilló frente a Dante y le susurró: «Siempre serás parte de mí». Dante la lamió con ternura, como si entendiera cada palabra. Gabriel le prometió que podría visitarlo cuando quisiera, pero Lucía sabía que este no era un adiós triste. Era un cierre necesario. Con el corazón lleno de emociones encontradas, Lucía volvió a casa. El silencio de su hogar era distinto ahora, no vacío, sino en paz. Por primera vez, entendió que la verdadera tranquilidad no venía de la ausencia de ruido, sino de la aceptación de uno mismo. Y mientras miraba el atardecer por la ventana, sonrió, sabiendo que tanto ella como Dante habían encontrado su lugar en el mundo.